Y ahora pasamos al Barça, que ha quedado encuadrado. Primero vamos a caer en esa reacción. Grupo H, Moi. Aquí tenemos la composición con el Porto, que a veces se nos olvida, pero es 2 veces campeón de Europa, con la última con Mourinho, Shakhtar Donetsk, y con el Amberes, que entrena un viejo conocido de la afición azulgrana como es el bueno de Mark van Bommel. Moi, no sé si has podido hablar con gente del club, si has podido también tomar un poquito la temperatura, pero yo no sé, en Barcelona deben estar entre aliviados y contentos, porque han evitado al Bayern, que eso ya es un tema importante, y porque si no pasas a octavos con este grupo, hazte lo que quieras. No, el Barça está obligadísimo a pasar de la fase de grupos. Lógicamente no tiene nada que ver un grupo con el Bayern, el Inter y no recuerdo quién era y el otro equipo la temporada pasada, el Bayern, el Inter, Victoria Pilsen, que hacerlo con los que hoy le han emparejado el sorteo de la Champions, ¿no? El Barça, por plantilla, por fútbol, por todo tiene que pasar de ronda. Tiene un hándicap pequeño, que es el Estadio Olímpico de Montjuïc, que no es su casa, pero bueno, eso no tiene que servir ni de excusa. Es decir, el Barça está obligadísimo a meterse en octavos. Si no, bueno, tiene que saltar hasta que pica los tickets de las entradas en el acceso al Estadio Olímpico de Montjuïc. Es decir, con todo el respeto con todo el respeto evidentemente a los rivales, pero viniendo de 2 fracasos consecutivos en la Champions y 2 fracasos consecutivos en la Europa League, con el grupo que le ha caído al Barça, está obligadísimo a meterse en la fase en la ronda de octavos. Luego a partir de ahí ya veremos. Hay un par de cositas. Este nivel más accesible le debería permitir al Barcelona poder hacer uno de sus objetivos, que es jugar mejor esta temporada, jugar mejor contra estos equipos, por mucho que sea Champions, pero ya estás dejando de hacer algo que tenías previsto. Y luego también a ver qué capacidad de convocatoria tiene el Amberes o el Shakhtar Donetsk, si caen tarde en ese calendario para subir a Montjuïc con el frío que hace y con las pocas ganas que tienen los aficionados culés. Pero bueno, eso es otra historia. Rodri, ¿cómo se ha tomado? No sé si después hablaremos de ello en la bronca, pero ya os quiero poner primero un par de banderillas a cada uno. No se podrán quejar en Barcelona esta vez del sorteo, el mito de las bolas calientes y las bolas frías, ya no sé si se acaba para siempre. A ver, yo es que voy a hacer un spoiler, ¿vale? Que la gente sí quiere que se tape los oídos y los ojos, pero es que el Barça va a pasar y tiene que pasar como primero de grupo, ya está. O sea, es que no me cuadra otra cosa después de los últimos 2 años en Europa del equipo culé, y sabiendo que además le ha tocado un grupo bastante accesible con la visita de Nico González, que vuelve otra vez con el Oporto al Camp Nou, sin la Montjuïc, pero a ver, es que si no, apaga y vámonos. Es que yo creo que el Barça va a pasar y tiene que pasar como primero grupo, porque está en ese momento el Barça en el que tiene que poner los cimientos para lo que venga en el futuro, y sobre todo para el hecho de disipar dudas, porque si el Barça en este grupo en el que está encuadrado deja alguna duda, malo porque va a haber mucho run otra vez, que Xavi en la Liga bien, pero que en Europa falla, y eso es un San Benito que Xavi sabe que tiene que quitarse de inmediato y cuanto antes. Por lo tanto, en ese aspecto yo es lo que creo, que el Barça va a pasar de primero, se lo van a tomar muchísimo más en serio, que no estoy diciendo que con esto el año pasado o el anterior no se lo tomaran en serio, que es obvio, pero me da la sensación de que lo van a cuidar con extremo cuidado, y que al final no deja de ser algo que el Barça y el propio Xavi se tienen que tomar ya en el terreno personal para reivindicarse, para demostrarle al mundo que el Barça no se fue y que sobre todo que estos jugadores están preparados para el más alto nivel europeo del fútbol mundial. A partir de ahí es que es esto, si con el Oporto, Shakhtar, Amberes no pasas, mal asunto, y eso que se te puede complicar un partido, no digo que no, pero en el global tienes que pasar sin duda. Eso se te puede complicar, perdona Alex, yo creo que se te puede complicar el Oporto, en Oporto, ¿me entiendes? Pero claro, es que el año pasado tenías el Inter y tenías el Bayern, es decir, es que el Barça ya nace medio muerto en ese sorteo simplemente porque venía arrastrando el fracaso de la temporada anterior, que es verdad que el Barça tuvo muy mala suerte en esas 2 últimas temporadas a nivel de lesiones que le condicionaron mucho, pero que no hay excusa. Es decir, que
que si el Barça quiere crecer, quiere, como bien decía Rodri, afianzar lo que es la base de futuro de los futbolistas, es decir, Gavi y Pedri, por poner ejemplo, no saben lo que es pasar una fase de grupos de la Champions. Bien visto. Y entonces, sí. junto a él, yo no sé si Araujo ha pasado una fase de grupos de la Champions. Sí, ya estaba en el 2-8, ¿no? Araujo ya estaba en sí, bueno, sí, estaba, pero no ha sentado como titular, ¿me entiendes? Es decir... No era el capo ahora de la defensa. Lamine Yamal estaba en el infantil B, entonces. Es decir, hay mucha gente que tiene que aprovechar sin etiquetar al Barça como favorito, pero sí que se tiene que aprovechar la circunstancia para, lógicamente, que la gente vaya agarrando experiencia. Y luego, si te metes en octavos, ya es otra competición diferente, porque ya es a doble partido, claro. Y a ver qué pasa y a ver hasta dónde llegas. Pero el Barça está obligado, y además te voy a decir otra cosa, a nivel presupuestario, está obligado a llegar a los cuartos, porque si no, la bofetada vuelve a ser grande. Y luego, otra palanca más. Es una gran oportunidad, estoy muy de acuerdo contigo, Moy, para crecer en cuanto a autoestima y también para crecer en cuanto a nivel futbolístico para el Barcelona. Otra cosa es que la aprovechen, están en sus manos. Pero hay otros menesteres también. Este fin de semana, igual que el Real Madrid, el Barça tiene compromiso de Liga y es en la cancha, Moy, de Osasuna. No sé si Robert Lewandowski está muy motivado o no. Bueno, Robert Lewandowski, recordemos que el año pasado sale expulsado en los primeros minutos del partido por una doble amarilla. Por tocarse la nariz. Así, no, por tocarse la nariz, no, por tocarse la nariz le incrementan el eso castigo. Es, le caen los partidos. Y además fue el último partido antes del parón por el tema del Mundial. Esa sanción a Robert Lewandowski internamente le hizo mucho daño, porque luego vino del Mundial, tuvo que esperar 3 semanas para volver a reengancharse al ritmo competitivo del equipo, pero bueno, Osasuna siempre es un campo difícil. El Sadar siempre es un estadio complicado, no solo para el Barça, para todos los equipos de la Liga. Es verdad que Osasuna juega hoy Conference League, que se la juega ante el Brujas. Perdió a la hora que se graba este segmento, está a punto de arrancar un partido que perdió en la ida 1-2, que tiene que darle vuelta. Y eso le puede costar a nivel físico, como le sucedió el pasado fin de semana al Villarreal contra el Barça, que en la segunda parte se desplomó el equipo de Villarreal cuando se puso con 3-2 por delante del marcador, desapareció el Barça, le puso 2 marchas al partido y pudo remontar, pero Osasuna es un equipo muy aguerrido, un equipo muy competitivo, que tiene la cosa muy clara, muy fiel a su afición, mientras en Villarreal es gente que va a ver el fútbol, en Pamplona es gente que va a animar, que está muy encima de su equipo, y yo creo que para el Barça va a ser una prueba de fuego muy interesante, y a ver cómo llega el equipo al parón, ¿no? de selecciones, puesto que la próxima semana no hay partidos porque hay compromisos de clasificatorios ya para el Mundial el próximo Mundial. El de 2026, sí señor, el que vamos a tener aquí en México y en Canadá. Rodri, es un tema muy importante este que toma Moisés, el del tema físico. La plantilla de Osasuna tampoco es que sea tan profunda como para ir rotando, pero sí que es cierto que juegue quien juegue, y lo decía Roy Deila, el entrenador precisamente del Brujas, hacía una descripción de Osasuna que me parece perfecta. Sabes que cada semana van a hacerlo exactamente lo mismo, pero aún así es muy difícil ganarles, porque es un equipo que ante todo es eso, es correoso, es un equipo que no se deja ganar. Y que ha mejorado muchísimo de la mano de Yagoba Arrasate, que ha evolucionado, ha sabido primero implantar una base física, que al final Yagoba Arrasate en sus inicios, sí que es cierto, en sus inicios en Osasuna, siempre ha sido un equipo, el de Yagoba, muy, muy fuerte, que le gustaba estar muy bien plantado atrás y a partir de ahí empezar a crecer. Y sí que es cierto que ha sabido poco a poco reciclarse, porque con la llegada de Rubén García, de Moy Gómez, este tipo de gente de un perfil distinto, diferente a Abd del año pasado, ha jugado mucho más a la pelota, ha sabido adaptarse a ese nuevo estilo, que para mí no deja de ser un estilo que ha evolucionado dentro de lo que es el estilo Osasuna, que gusta mucho, que en el Sadar precisamente es algo que se aplaude muchísimo, y esa evolución creo que es importante, porque todo el mundo, da igual juegue quien juegue, sabe perfectamente qué tiene que hacer, cómo hacer, en qué momento hacer, y sobre todo tener claro que el colectivo está por encima de las individualidades.
tiene muy buenos jugadores Osasuna, creo que se ha reforzado muy bien, con refuerzos importantes y muy interesantes, y que están en la línea de lo que hemos visto en Osasuna en los últimos años. Hay cosas, Alex Moy, que no son casualidad, y el buen rendimiento de Osasuna, de su dirección deportiva, creo que con el paso de los años se ha confirmado, pase lo que pase en el día de hoy, como uno de los proyectos más interesantes y con muy poco, pero bien invertido, de todo el fútbol español. Di que sí, Rodri. Y además Osasuna tiene una particularidad, que todavía es propiedad de sus socios. Yo por eso Osasuna siempre tiene un lugar ahí especial aquí en mi patacita, en mi corazón. Yo creo que Osasuna es el único club, o sea, y el Athletic Club, que son los únicos dos clubes en España que son propiedad de los socios. Es decir, en el Barça de Madrid los socios pagan. Los otros dos... En el Barça de Madrid los socios pagan. Y más en el Barça, bueno, pues, y es más abierto el Barça que el Madrid. Las cosas como sean. Porque el Barça es verdad que... Sí, pero con el último cambio de estatutos es muy ahí difícil está. de reunir las condiciones para ser presidente del Real Madrid, a no ser que seas un mega magnate, a no ser que seas Roy Logan, por ejemplo, de Succession. Una cosita, apunte rápido, tienes toda la razón, Rodri, con Yago Barrasate, es un pedazo de entrenador, y a ver la condición física de Osasuna como está, el preparador físico de Osasuna, Sergi Pérez, fue mi entrenador hace 700.000 años. Sí, aquí os dejo aquí una pinceladita de insights. Pero bueno, si queréis ver este partido, vamos a tener que esperar hasta el domingo. El domingo a las 3 de la tarde es el partido chulo de este fin de semana en la Liga Española. Osasuna contra el Barça en el Sadar. Lo podéis ver por ESPN Deportes e ESPN Plus. Y si os apetece escucharme hacer el ridículo comentándolo en inglés, pues ahí estaremos también. Ahí en la retransmisión. Venga, ya tenemos la pinceladita del Barça, del Madrid. Grupo E, en la Champions, Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio y Celtic. Este grupo, lo más peligroso de este grupo son sus aficionados, porque tienen una complicación tremenda, ahí lo tienes. Y no hay que olvidarnos que el Feyenoord y el Celtic, cuando la televisión estaba a punto de hacer el cambio de color a blanco, de blanco y negro a color, pues son campeones de Europa. Ese es el grupo del Atlético de Madrid. Hay el grupo B, el grupo del Sevilla, que le ha tocado también un viejo conocido como es el Arsenal, que ya se enfrentaron hace unas cuantas temporadas en la Europa League. Le ha tocado también el PSV Eindhoven, y el Lens de Francia. Y luego está el grupo D, que me parece un grupo súper interesante y súper competitivo. Benfica, Inter de Milán, el actual finalista, actual subcampeón, el Salzburg y la Real Sociedad. Suerte para todos. Benfica e Inter ya jugaron unos cuartos de final, ¿no? De la Champions el año pasado. Correcto, son viejos conocidos, y el Inter se salvó por los pelos, un ejercicio ahí de supervivencia en Lisboa que fue tremendo.